Bueno, continuamos con esta segunda reflexión sobre el católico de hoy y los ataques a la iglesia. Voy a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo su palabra y les voy a leer de la primera epístola de San Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, desde el versículo 13. La fe y la paciencia de los tesalonicenses. De ahí que también por nuestra parte no cesemos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis, no como palabra de hombre, sino cual es en verdad como palabra de Dios, que permanece activa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, habéis seguido el ejemplo de las iglesias de Dios que están en Judea, en Cristo Jesús. Pues también vosotros habéis sufrido de vuestros compatriotas las mismas cosas que ellos de parte de los judíos. Estos son los que dieron muerte al Señor y a los profetas, y los que nos han perseguido a nosotros, y no agradan a Dios, y son enemigos de todos los hombres, impidiéndonos predicar a los gentiles para que se salven. Así van colmando constantemente la medida de sus pecados, pero la ira descargó sobre ellos con vehemencia. Mas nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, físicamente, mas no con el corazón, ansiábamos ardientemente ver vuestro rostro. Por eso quisimos ir a vosotros. Yo mismo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Pues ¿quién sino vosotros puede ser nuestra esperanza, nuestro gozo, la corona de la que nos sentiremos orgullosos ante nuestro Señor Jesús en su venida? Sí, vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Palabra de Dios. Pues hay algo que debemos tomar de las tantas cosas que pudiéramos tomar de este pasaje. Primero, pues saben que no lo escogí y el Espíritu es muy puntual y nos está hablando de las persecuciones en la iglesia, dentro de la misma iglesia. Y por otro lado, algo muy importante, San Pablo, un apóstol tan grande, con una unción tan extraordinaria, y Satanás le evitó llegar donde los tesalonicenses. Nos damos cuenta de el territorio de batalla en que vivimos. Si un apóstol como ese es detenido por el diablo para llegar a una iglesia de los tesalonicenses que él mismo fundó, que él mismo formó, eso nos debe dar una idea de contra quién estamos luchando. Hay veces que el diablo no permite que uno llegue a donde tiene que llegar, porque hay batallas espirituales que a veces se las gana él. Ahora, eso no quiere decir que se ganó la guerra, sino batallas, ¿no? Y vamos de batalla en batalla hasta que lleguemos a casa. Y muchas las perderemos, otras las ganaremos. La guerra no la perdemos porque tenemos el triunfo en Jesucristo. Pero sí hay muchas batallas. Por ejemplo, des en cuenta que Jesús tuvo que huir a Egipto, como dijimos antes. Esa es una batalla perdida. Él se ha podido quedar donde estaba y no pasar nada. Le tocó esconderse varios años en Egipto. Esto nos muestra cómo el diablo actúa en este mundo y a veces no permite que algunas cosas sucedan. Cuando el año pasado vivimos una experiencia muy triste en Colombia, cuando ganó el comunismo las elecciones, yo nunca estaba envuelto en política porque yo me fui de Colombia muy niño y siempre viví de extranjero, en Alemania, en Estados Unidos, y nunca me interesé en la política porque yo era artista y no tenía nada que ver con la política ni me interesaba. Y no me preocupaba tampoco, como yo no estaba con Dios, a mí no me interesaba lo que pasaba en el mundo ni lo que le pasaba a nadie. A mí solamente me importaba lo que me pasaba a mí. Así de que vivía en un mundo totalmente egoísta. Pero de repente, por el secuestro, yo empecé a tener conciencia de lo que era una nación donde uno nació, todo el sentido de las cosas, de que uno no nace por accidente donde nace, todo es un plan de Dios, todo tiene sentido y uno es responsable de todo lo que Dios le da.
Entonces entré en esa conciencia de luchar contra el comunismo. Y por primera vez estuve activo combatiendo a los comunistas y denunciándolos públicamente como hijos de Satanás, como el anticristo. Y claro, pues se podrán imaginar la batalla que eso fue y las persecuciones y todo. Pero al terminar las elecciones, Dios le entregó a Colombia al demonio. Entonces, pues yo no cuestioné al Señor, jamás podría hacer eso, no me atrevería nunca, porque sé que uno no puede tentar a Dios. Pero yo miraba en el oratorio de nuestra comunidad, que fue desde donde hicimos la batalla virtual a muchos países que se unieron a nosotros en apoyo, miraba el Santísimo Sacramento expuesto ahí en el oratorio y no hacía nada más que mirar al Señor. Y era como diciéndole al Señor, pero lo único que contestaba él era, como quien dice, así es, y no hay nada que hacer. Y por eso la batalla nuestra está en darnos cuenta que estamos cruzando el territorio del enemigo. Vamos camino a casa, pero por el territorio del enemigo. Y hay muchas batallas que él se gana. ¿Y por qué? Porque hay una economía espiritual en todo. Por ejemplo, en Colombia resultó que había más gente mala que estaba activa y por eso ganó el diablo. Y la gente buena, que también es mucha, que estaba de rodillas, pues no alcanzó a superar la batalla para tumbar al demonio. El demonio ganó. Entonces es una economía como toda batalla. Y eso nos pasa a veces en nuestra vida personal. También tenemos batallas en las cuales de repente no tenemos todo lo que necesitamos para ganarla. Y cada uno de nosotros sabemos dónde fallamos, qué nos faltó, dónde estábamos débiles, todo eso. Es una responsabilidad que tenemos. Entonces hoy nos encontramos con un cristianismo que siempre ha sido perseguido, un cristianismo que no es nada nuevo, que Jesús nos advirtió a nosotros que así como el mundo lo odia a Él, nos odiará a nosotros porque somos de Él. Entonces, a nosotros no nos debe nunca sorprender que la iglesia es perseguida, que el demonio, el espíritu del mundo no quiere a Cristo porque es el anticristo. Y siempre buscará cómo acallarlo, cómo destruirlo. Y todo lo que sea de Cristo tiene un enemigo que se llama el anticristo, que es Satanás. Pero lo más difícil para vivir en la iglesia es los enemigos de la iglesia dentro de la iglesia. La mejor respuesta para eso, para comenzar donde se debe comenzar, es Judas Iscariote. Ustedes saben que Jesús siempre supo que Judas era el traidor, porque Jesús es Dios. Sin embargo, ustedes saben que Jesús, sabiendo que Judas era ladrón, le confió el dinero. Sabiendo que Judas lo iba a traicionar, nunca salió de él en los 3 años de vida pública. Ninguno de los apóstoles sabía que Judas era un traidor, porque dense en cuenta que en la última cena todos preguntan, ¿seré yo, Señor? No era tan obvio que Judas era el traidor, no era tan obvio que Judas era ladrón. Nadie, en ningún pasaje del Evangelio se lee de que los apóstoles estaban inquietos con Judas. Es más, en varias oportunidades los apóstoles se disgustaron con Juan, con Santiago, con Tomás, pero nunca con Judas. ¿Y qué quiere decir esto? Es una enseñanza muy clara del Mesías sobre la iglesia que nos dice: la cizaña siempre estará enredada en la buena hierba. Y no nos corresponde a nosotros separarla, porque podemos dañar la buena hierba tratando de arrancar la cizaña. Por eso Jesús dice: los ángeles de Dios son los únicos encargados en separar la mala hierba de la buena. La mala será tirada al fuego y quemada, y la buena será recogida por Dios. Entonces, la respuesta a las persecuciones que tenemos hoy: ¿cuántos de nosotros nos acongojamos, nos llenamos de pesar en un corazón triste
por las acciones de algunos sacerdotes, de algunos religiosos, de algunos laicos, que son algunos herejes, otros son gente que practica cosas que no debe, violaciones a la liturgia, toda clase de locuras que son extraordinariamente escandalosas para nosotros y que entristecen el corazón. Ahora, esta es la prueba más grande, precisamente porque lo que el diablo quiere hacer, pervirtiendo esos elementos humanos en la iglesia, es que nosotros nos alejemos de la vista hacia el sagrario y lo coloquemos en la gente, en el cura, en el parroquiano, en el líder, y nos alejemos del sagrario, quitemos la mirada del sagrario. Mucha gente pierde la fe por eso y se va. ¿Por qué? Porque lo escandalizó un cura, porque una monja, porque un laico, porque quién sabe qué, siempre un ser humano. Pero el enfoque nuestro, la visión de nuestra fe, de nuestra iglesia, no puede apartarse del sagrario. Tiene que estar en el Santísimo. Y usted puede observar con cuidado en la iglesia donde usted va o las iglesias que usted visita para los sacramentos. Dese cuenta y observe la gente. Hay mucha gente que entra a la iglesia y no está consciente ni un segundo del sagrario. Ni siquiera reconoce al Señor al entrar, ni siquiera hace un gesto de que entiende que el Señor está ahí. No pasan por el frente del sagrario como nada, pero sí están pendientes de la gente, pendientes del cura. Hay mucha gente que está pendiente de cómo el cura tocó el cáliz, o la hostia, o esto, dijo o no dijo, o recitó o no recitó, pero no está pendiente del Santísimo, sino del cura, de lo que el cura hizo, o la señora del lado, o aquel que grita mucho, o aquel que dice esto, que no dice esto bien. Siempre el fariseísmo, ¿no? Que es las cosas externas, el comportamiento externo, siempre eso. Pero la parte interior, la mística, la espiritualidad que está es en el sagrario, que está en la Eucaristía, esa está ausente en muchísimos católicos de hoy. Y por eso hay una debilidad muy grande en la iglesia, en la parte humana, y el diablo aprovecha eso para alejar la iglesia al ser de Dios, para escandalizar, para dañar, dividir la iglesia, para dividirla. Ustedes se dan cuenta que durante la pandemia se propagó y creció muchísimo todo este espíritu de conspiraciones. Entonces las divisiones en la iglesia crecieron aún más. Los de la Eucaristía en la mano, los de la Eucaristía en la boca, los que respetan la iglesia y su jerarquía, y los antipapa, los que están los de vacuna y antivacuna, y eran grupos aquí, grupos allá, y prácticamente como que se persiguen unos grupos con los otros. Y si alguien es pro vacuna, ese es un traidor; si el otro es antivacuna, ese es un loco; si este recibe la Eucaristía en la mano, es un sacrílego; si el otro es un fanático, y todo esto es la obra del diablo, porque nosotros no pertenecemos a ningún lado. Nosotros no somos de derecha ni de izquierda. Nosotros somos cristocéntricos. Si queremos ser de Cristo, yo no puedo pertenecer a conspiraciones. Yo no puedo pertenecer a una forma o la otra. Yo, por ejemplo, viajo por el mundo entero, por todos los 5 continentes. El Señor me ha llevado a más de 120 países, y no lo digo acá por halagarme ni por nada, sino porque es mi trabajo y es lo que yo hago. Y lo digo por esto, porque a mí me toca vivir muchísimas disciplinas litúrgicas. Por ejemplo, en la Iglesia de Oriente, que están los caldeos, maronitas, diferentes, los romanos, los greco católicos, todos tienen una liturgia diferente. Unos son de San Juan Crisóstomo, los otros tienen la liturgia de Occidente. Unos reciben la Eucaristía con cuchara desde el cáliz en la boca, otros de rodillas, otros de pie, otros en la mano, y todos diferentes, ¿no? Donde yo voy con la liturgia de la iglesia donde estoy.
Yo no puedo irme a la iglesia greco-católica a exigirles que me den la Eucaristía como me la dan en la iglesia de Occidente, porque yo estoy de misionero, estoy visitando una iglesia, estoy en misión en esa iglesia y tengo que vivir lo que se vive en esa iglesia. Entonces nos enseña que la iglesia nuestra está llena de carismas, llena de espiritualidades, llena de tradiciones totalmente diferentes las unas a los otros. Por ejemplo, con la iglesia greco-católica en Hungría, en Rumania, nos quedamos en la casa de un sacerdote que tiene su esposa y 4 hijos. Y ahí estamos, ¿no? Y es un sacerdote católico. Y es un mundo totalmente diferente al que encontraría usted en un párroco en Madrid, diocesano. Nada que ver, ¿no? Sin embargo, esa es nuestra iglesia. Está rica en carisma, rica en ritos, rica en toda clase de diferentes de disciplinas litúrgicas. Y lo que nos enseña esto es que nosotros no podemos dividirnos por las actitudes de personas que hay muchas incluso que sus disciplinas litúrgicas están basadas en revelaciones privadas. Uno oye por ahí un cura decir, es que la Virgen se le apareció a no sé quién en el jabón del baño, no sé dónde, y le dijo que si no recibía la Eucaristía así, se condenaba, y todos los que la reciben así son unos sacrílegos. Y le obedecen a esa revelación privada y no a la disciplina litúrgica de la iglesia, porque terminan diciendo es que la iglesia está perdida, la iglesia está mal, no podemos obedecerla. Y les digo una cosa, todo santo que ha hablado sobre la obediencia siempre ha dicho, el que obedece no se equivoca, uno hace lo que la iglesia le dice. Si la iglesia equivocó, problema de la iglesia con Dios, no mío, yo obedezco. Uno obedece. La obediencia es esencial en nuestra vida. Si a usted viene alguien a decirle que la iglesia está haciendo cosas malas y usted no las puede seguir, las cosas malas serían que la Eucaristía la debe recibir así o así o así, que es la forma en que la iglesia dice, pero usted, porque el cura tal le dijo o la vidente tal le dijo, la quiere recibir de otra forma porque cree que eso es lo sagrado y lo correcto, entonces usted desobedeció a la iglesia por obedecer lo otro, usted está mal, tan sencillo. Y hay muchas personas que se ofenden con esto, pero yo les digo, es mi responsabilidad hablar así. ¿Por qué? Porque si algo aprendí yo cuando el Señor a mí se me apareció, el más miserable de todos, porque cuando el Señor se me apareció a mí, yo estaba destinado al infierno. Es más, si yo hubiese muerto la noche que el Señor se me apareció, me hubiese condenado. Y es más, yo vi el fondo de ese abismo donde estaba mi alma por el pecado que había vivido por 33 años. Estaba condenado. Yo estoy acá por pura misericordia de Dios. Y de lo más importante que yo saco de toda la experiencia que tuve con Dios fue cuando Él me mostró la iglesia, la cual había yo desertado. Porque así lo digo con esas palabras. Yo te creé y te escogí desde el vientre de tu madre para ser miembro de mi iglesia, mi ejército. Y me dice, la iglesia católica es mi iglesia y tú la desertaste con esas palabras. Nunca acusándome, pero sí estableciendo la verdad que yo había perdido. Y entonces, dentro de lo que me habla de la iglesia, me habla de la obediencia a la iglesia. Y lo importante que es pasar la prueba de la obediencia. Les pongo un ejemplo que seguramente ustedes conocen de los tantos que hay. Santa Rita de Casia. ¿Ustedes conocen la historia algunos? ¿Se acuerdan que Santa Rita de Casia fue sometida a una prueba muy grande por su madre superiora? La mandaba a regar un palo muerto. O sea, como si fuera una planta viva. Y para ella, pues era absolutamente absurdo que le mandara echar agua a una rama muerta. Sin embargo, la prueba era la obediencia, no era la rama, no era si estuviera muerta o viva, porque hubiese sido igual si fuera una planta con vida. Este era un palo muerto. Pero resulta que la santa pasa esa prueba en una forma tan extraordinaria
que esa planta no solamente floreció, sino que después de tantos años ahí está. Yo personalmente la vi hace poco, hace 10 años, estuve en ese convento, ahí está la planta florecida en ese patio inmensa. Y fue una respuesta a la obediencia. ¿Se dan cuenta? Si uno cree que lo correcto es decir, la Madre Superiora se enloqueció, yo no le voy a obedecer a esta loca, ¿cómo le voy a obedecer si esa planta está muerta? Yo no la voy a regar. Ese es el sentido común y es la desobediencia. Entonces la obediencia se presenta en formas absurdas a veces, ¿no? Y precisamente ahí es donde está el peligro. Nosotros, si obedecemos a la iglesia, siempre nos irá bien. Miren ustedes, el Padre Pío, su obispo los sometió a los castigos más espantosos hasta el punto que le prohibió dar misa, confesar, tener correspondencia con sus hijos espirituales, lo aisló totalmente y luego lo acusaron de ser falso, sus propios compañeros en Roma, en el Vaticano, de que era un estigmatizado falso y quién sabe cuántas cosas, ¿no? Y eso lo vivió todo el tiempo él sin nunca hablar una sola palabra contra la iglesia o contra sus superiores. Obedeció. Y luego le restauraron todos sus derechos, pero en el momento de su lecho de muerte aparece el obispo a pedirle perdón. Y el obispo que lo persiguió todos esos años. Pero ¿qué pasó? Que el Padre Pío se santificó con su obediencia. Lo importante es lo que él hizo, no lo que le hicieron hacer, sino cómo lo hizo él. Entonces, la persecución dentro de la iglesia viene por la división en la iglesia, porque entonces se persiguen los unos a los otros. Ustedes saben que están los ultraconservadores, todos los que están por allá en esas ramas del extremo ortodoxo, y los ultraliberales progresistas que están al otro extremo, donde incluso aceptan hasta el aborto y aceptan todo lo malo. Y los del otro lado son los que están sudando agua bendita, los que están todos santificados, ¿no? Pero resulta que ambos están descarrilados, porque nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda. Cuando usted ve a un católico de derecha, no le toquen en la ropa. Si ve a un católico de izquierda, ese sí que menos le toca la ropa, ¿no? Pero gente que está por los lados está descarrilada. Nosotros somos cristocéntricos. Precisamente nosotros pertenecemos a la humildad, a la sencillez, a la pequeñez, a la obediencia. Cada uno es responsable. Si al obispo le dio por pararse en la cabeza y mandar a que quiten las bancas y que todo el mundo tiene que estar de pie y que no sé a nosotros nos tocó estar de pie. Y uno llega en silencio y hace eso, se le ofrece a Dios y ora por el obispo. Pero uno es obediente. Sí, a lo único que uno no puede obedecer es a pecar. A eso no. Pero todo lo que son disciplinas litúrgicas, el orden de la iglesia, todo eso uno tiene que obedecerlo, ¿no? Porque eso no es un pecado, eso son disciplinas litúrgicas que llaman, ¿no? Es como la doctrina social de la iglesia. Miren la tristeza, por ejemplo, el carisma nuestro en mi comunidad, que es Peregrinos del Amor, es la nueva evangelización, que es evangelizar al bautizado, al católico que no conoce la iglesia, ni conoce el catecismo, ni siquiera hay mucho católico que no sabe que existe un libro como el catecismo, pero que se llama La Doctrina Social de la Iglesia. Nunca lo han leído, no lo conocen, no saben que existe. Y yo digo, si no saben que existe ese libro, ¿cómo hacen para saber qué hacer en el mundo de acuerdo a la iglesia, si no tienen conocimiento de la doctrina social? ¿Qué sabe usted entonces de el aborto? ¿Qué sabe usted de lo que es el feminismo, el comunismo, todas las razones políticas, sociales, económicas de este mundo? ¿Cómo las maneja si no conoce la doctrina social? Entonces, esta es la nueva evangelización, llevar al católico a conocer su fe, su iglesia, su doctrina, lo que es la disciplina de la iglesia. Entonces,
Teniendo en cuenta todo esto, nos damos cuenta por qué hay tanta división en la iglesia. La división que hay en la iglesia es por la ignorancia, por eso, por la falta de formación, por la falta de concientización del verdadero sentido católico de nuestra vida, que es la obediencia. Ese es el sentido católico. Miren ustedes que un matrimonio, ¿cómo se purifica? Se purifica con la obediencia. Porque la obediencia debe ser incondicional. El esposo le es obediente a la esposa y viceversa. Se obedecen el uno al otro a pesar de tantas cosas que no están bien. Porque somos imperfectos, porque somos pecadores. Y yo tengo que amar al otro incondicionalmente y sacrificarme. Sacrificarme porque todo sacramento santifica cuando se le es fiel al sacramento. El cura se santifica en su sacerdocio. La esposa se santifica en su matrimonio y lo mismo el esposo. Aquel que está consagrado a Dios y es un laico se santifica en su laicado comprometido. Y cada uno de nosotros nos santificamos en nuestro estado. Pero el uno se debe al otro. Yo me le debo al prójimo. Yo soy una persona que vivo solo, soy viudo, pero cuando yo enviudé era del mundo. Ya mi esposa había muerto cuando el Señor se me apareció. Pero yo vivo en castidad y yo me debo al prójimo. Entonces yo me santifico con el prójimo, porque el prójimo es mi mayor obstáculo. Puede ser la gran oportunidad para yo santificarme o el gran obstáculo para corromperme, el prójimo. Entonces ahí es donde está para mí el desafío más grande. Amar y perdonar sin importar con quién me estoy metiendo. Yo tengo que hacer eso, tengo que aceptarlos. Uno no necesariamente se va a ir a vivir y va a tener una amistad íntima con el prójimo, no, pero sí tiene que amarlo. Y tiene que perdonarlo, y tiene que aceptarlo, y tiene que consagrárselo a Dios, siempre. Y esto es importante tenerlo claro, porque miren que no es para nosotros una sorpresa enorme de que la iglesia sea perseguida por los paganos, por la gente satánica, por los masones, por todos los que no son de Cristo, por los anticristo. Eso es normal que nos persigan, claro, pero lo más curioso son los que menos nos persiguen. Los que más nos persiguen están en la iglesia. Tense en cuenta, la mayoría de los casos más difíciles que hay en la iglesia, miren ustedes nada menos el camino sinodal alemán. Mucha gente dice el gran cisma de Alemania. Nosotros tenemos muchas misiones en Alemania y yo conozco muchísimos alemanes muy santos y hay mayoría de católicos obedientes al Papa. Que los que están en contra del Papa y con el nuevo camino sinodal son minoría. Lo que pasa es que son jerarquía muy alta. Son los grandes jerarcas. Pero ¿saben algo que la gente no sabe? Que esa gente no le importa la moral de la iglesia, ni la doctrina, ni la santidad de la iglesia. Van detrás del dinero. La iglesia alemana es la más rica del mundo. Y estos jerarcas se quieren robar el dinero. Y por eso quieren separar de la iglesia, llevarse en el tesoro y se van con todos los que hacen lo que ellos hacen, que es pues ordenar sacerdotes homosexuales, ordenar mujeres sacerdotes, ordenar casar homosexuales y lesbianas, hacer todas estas cosas espantosas que está haciendo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos escandalizando la iglesia se van con un puñado de gente apenas y se llevan el dinero. Entonces la gente cree que ese cisma es doctrinal, que es que ellos tienen una nueva doctrina. No, ese cisma es un atraco. Se están robando el dinero de la iglesia alemana, eso es lo que es, y se van a ir. ¿Y saben de dónde lo aprendieron? Lo aprendieron de los luteranos. Los luteranos alemanes son mayoría cristiana en Alemania. Y ellos ya hicieron eso.
Ellos ya se robaron el dinero. Ellos hicieron lo mismo, escandalizaron a los luteranos y les dijeron, vamos a ordenar mujeres sacerdotes, vamos a ordenar homosexuales, vamos a permitir que el sacerdote homosexual se desenmascare y aparezca y salga del closet, vamos a permitir que haya monjas lesbianas y esto y lo otro, vamos a aceptar el LGBT, las cirugías de género, todo el feminismo, todo bienvenido, todos bienvenidos. Claro, la gran mayoría de los luteranos salieron corriendo escandalizados y estos se separaron, crearon su propia secta luterana y se llevaron el dinero y se llevaron las propiedades más importantes, y esto es lo que están copiando los católicos jerarcas de Alemania. Entonces, dense cuenta que a veces en la iglesia hay unos escándalos enormes que no tienen la cara que están presentando. Entonces hoy culpan hasta el Papa del camino sinodal alemán, cuando el Papa no tiene ni jurisdicción sobre ellos, ni tiene nada que ver más que una vez que esa gente se vaya, nombra nuevos obispos y nuevos cardenales. Pero él no puede decirle a esos obispos o cardenales que no hagan lo que están haciendo. Él les dijo lo que la iglesia tiene que hacer y lo que la iglesia cree y lo que la iglesia exige, pero ellos pueden hacer lo que quieren. Les voy a dar un ejemplo. Juan Pablo II era muy respetuoso y creyente de Medjugorje, y en una oportunidad estaba en Dubrovnik, en Croacia, y le pidió permiso al obispo de Mostar para ir a Medjugorje, y el obispo de Mostar se lo negó y no le permitió. Para que se den cuenta ustedes que los obispos en su diócesis tienen su jurisdicción y ellos mandan ahí. El Papa no pudo ir a Medjugorje, Juan Pablo II, porque el obispo no lo dejó, porque el obispo era enemigo de Medjugorje, el obispo anterior. Entonces, esto nos da una idea a nosotros de que el Papa solamente ordena, pero los otros deciden si obedecen o no. Y ahora, un papa puede entrar en apostasía y sale de la iglesia y nombran a otro obispo, ¿no? Digo, un obispo. Y entonces, en este caso, nos damos cuenta de la persecución que hay dentro de la iglesia. Les voy a dar un ejemplo. Cuando el Papa Francisco asumió su papado, de las primeras cosas que hizo fue ordenar que en todas las diócesis del mundo hubiesen mínimo 3 exorcistas. En todas las diócesis. Ni siquiera el 10% de los obispos obedecieron. Y fue una orden del Papa. Y usted va, la mayoría de las diócesis no tienen exorcista porque el obispo no quiere. O porque el obispo no cree en el diablo, o porque le interesa nada, pues, el mundo sobrenatural. Y por mucho que el Papa insistía, pero en las persecuciones que al Papa, por ejemplo, dicen, este Papa no le importa, estas diócesis no tienen exorcistas y jamás se ha preocupado, porque eso es lo que quieren decir, pero no es la verdad, ¿no? Y así es como sucede entre la iglesia las divisiones, son argumentos y cosas que no tienen cimientos verdaderos y que son nada más que conspiraciones, ideas, persecuciones. Pero miren, así sea verdad la persecución, uno no debe participar en ella. Por ejemplo, a mí, cuando me llegan con argumentos raros contra un obispo, contra el párroco, contra el papa, contra la monja, yo siempre digo, no tengo oídos para eso, no quiero ir. Si usted quiere quejarse, vaya donde el obispo, vaya donde no sé quién. Yo no quiero oír eso. No tengo necesidad, no quiero, no me interesa. No, por eso, fíjense ustedes cuántas veces en las cartas de San Pablo, cuántas veces en el Evangelio dice, ojo con las murmuraciones, ojo con los chismes. Nunca participemos en eso, porque yo tengo una responsabilidad ante Dios. Y mi responsabilidad es serle fiel a Dios. Ahora, si el vecino acá no le está siendo fiel a Dios y yo tengo alguna relación con ese vecino, yo simplemente lo exhorto una vez y le digo, no estoy de acuerdo y creo que estás equivocado, pero ahí termina mi trabajo. Por eso dicen, si no quieres cargar con los pecados del prójimo, exhórtalo cuando esté equivocado, pero exhórtalo con caridad, con amor, y ya
tienes tu misión cumplida. Es como si uno tiene un hijo que vive en pecado mortal, uno tiene la responsabilidad de decirle: hijo, estás viviendo en pecado mortal, y si te mueres así te puedes condenar. Ya, ahí terminó. No puede decirle todos los días al desayuno, no, porque no se trata de descargarle el libro de la ley en la cabeza a nadie. Se trata de testificar la fe con la verdad y terminó el trabajo, porque esa persona, cada que nos ve, se va a acordar de lo que le dije. Con solo verme, se va a acordar de lo que le dije. Y así es. Ustedes saben que yo me acuerdo cuando estaba en primaria que un profesor me da un regaño terrible y cada que yo lo veía me acordaba era el regaño, no me acordaba de nada y pasaron años y todavía este profesor era el regaño, ¿no? Eso es lo que representaba. Pero eso es la exhortación sobre la fe. Uno testifica con toda la convicción absoluta de lo que está uno exhortando y ya, ese es el trabajo. Pero si no lo hace, no solamente es un pecado de omisión, sino que cargamos con los pecados de ese a quien no exhortamos. Eso es, por eso es tan grave no exhortar, por eso es tan grave no testificar. Y Jesús mismo dice: si no testificas a mi favor ante los hombres, yo no testificaré a tu favor ante mis ángeles y mi Padre. Y esto debe estar muy claro. Entonces, la persecución a la iglesia en el tiempo de hoy es más grande en la iglesia que afuera. Porque miren, sabemos que el comunismo en España está haciendo un trabajo espantoso contra la iglesia y lo sabemos. El comunismo en Nicaragua, ni hablar lo que han hecho allá. El comunismo en Colombia mismo ya empiezan a dar movimientos y apenas se tomaron el poder hace 10 meses y están entrando ya en áreas de persecución muy serias, ¿no? Ya empiezan que hay que pagar aquí impuestos y que hay que hacer, y ahí poco a poco se van metiendo porque ya sabemos cuál es la agenda que tienen. Y sabemos que la masonería siempre ha estado en todas partes, en la iglesia, fuera de la iglesia, en todos los poderes, porque es la búsqueda de poder económico, político y social. Esa es la masonería, que es nada menos que otro brazo del anticristo. Es lo mismo, es un demonio vestido y con muchas cabezas, ¿no? Que es el mismo dragón del Apocalipsis, que tiene muchas coronas y muchas cabezas, y es un solo dragón, que es el mismo demonio. Entonces, para nosotros tener conciencia de la batalla espiritual de la iglesia, las persecuciones que hay en la iglesia y que nos va a tocar vivir a nosotros, que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá, pero el tiempo que nos toque, pues seguramente que cada vez vamos a ver cosas más graves, porque entre más se acerca el regreso de Jesús, más dura la batalla, porque el diablo está desesperado, porque su tiempo se le acaba. Entonces, ustedes se dan cuenta que el demonio tiene todos los juguetes afuera. Él ya no sabe ni cómo entretenernos. Ahora aparece la inteligencia artificial. Ustedes han oído todos los reportes que hay sobre eso. Y todo esto lo utiliza Satanás. Ahora, ¿por qué? Porque no es que el Internet sea malo, porque miren todo lo bueno que hacemos a través del Internet, pero es que todo lo utiliza el demonio para el mal. El ejemplo que yo pongo clásico es: un cuchillo corta el pan, pero ese mismo cuchillo apuñala a un ser humano y lo mata. ¿Podría decir usted que el cuchillo es malo? No, es la mano que lo empuña que puede ser mala o puede ser buena. El cuchillo siempre es el mismo. Entonces, el mundo material es simplemente un instrumento y nosotros somos los que actuamos sobre ese instrumento. Así de que nuestra responsabilidad es actuar en el bien en todo lo que tocamos, en todo lo que vivimos, en todo lo que Dios nos confía. Así de que la preocupación nuestra no debe ser quién está persiguiendo la iglesia y por qué la están persiguiendo. La preocupación nuestra es qué estoy haciendo yo en la iglesia, quién soy yo en la iglesia y cómo lo estoy haciendo. Y la forma de vivir la iglesia para nosotros que queremos ser fieles a Dios es ser obedientes. Eso es, nunca permitan
la murmuración y el chisme contra nadie de la iglesia, así sea la persona más mala. Que están hablando de ese cura que tiene mujer e hijos, o es homosexual, o es pedófilo, quién sabe qué, pues yo no me meto en esa conversación. Eso, si ya lo denunciaron, muy bien, y si no lo denuncio yo, pero yo no me voy a poner a hacer chismes y hablar de él. De eso no se trata. Y precisamente en esa trampa no debemos caer nunca, porque precisamente esa es la persecución. De ahí nace la persecución, del chisme, de la murmuración, de todos esos secretos de los rincones. De ahí tenemos que salir corriendo, porque ahí es donde se fraguan todos los pecados, todos los males. Siempre salen de los corrillos, de las murmuraciones, de las esquinas, de los rincones. Y ahí no debemos estar nosotros nunca. Jamás debemos arrinconarnos. Nunca debemos meternos en corrillos y murmuraciones. Debemos ser gente que está al frente en la luz, siempre. Todo en la luz, todo claro, todo sencillo, todo obediente. Y esa es la forma de vivir nuestro catolicismo. Un catolicismo sencillo. En una oportunidad estaba en una iglesia en un pueblito pequeño de Ohio, en los Estados Unidos, y mientras daba la charla, el Señor me mostró una señora que estaba al final, en la última banca, mano izquierda, y me mostró que esa parroquia estaba sostenida por esa señora, toda la parroquia. Bueno, cuando terminé la charla, me fui al lado de una mesa donde tenía mis libros y le pregunté a una de las personas que organizaron esa charla y le dije, ¿me puede decir cómo se llama la señora que está allá? Porque todavía estaba ahí. Y me dijo, siempre está acá, pero no tengo ni idea cómo se llama. Yo me imaginaba que eso me iba a decir. Dije, esa señora es tan pequeña, tan humilde que ni la conocen, porque es que cuando una persona es bien santa se hace invisible. Es como invisible, no ocupa espacio, se vuelve insignificante, se vuelve nada, absolutamente nada. Pues miren que esa señora era nada. No sabían cómo se llamaba, no sabían dónde vivía. Y había estado en esa parroquia siempre. Y era la señora que sostenía la parroquia. Esa parroquia estaba podrida en Nueva Era. Ahí hacían yoga, reiki, tenían enneagramas, tenían toda clase de prácticas esotéricas y cosas, desde el cura hasta los catequistas, hasta los lectores de la palabra. Todo era un desorden, cantidades de gente viviendo en unión libre, un desastre de parroquia. Y esa señora sostenía toda la parroquia, o sea, ella detenía la ira de Dios, en pocas palabras, esa señora. Y por eso el llamado más importante nuestro como católicos es ser esas personas pequeñas, sencillas, humildes, obedientes, para que el Espíritu Santo pueda ocuparnos y hacer una obra extraordinaria a través de nuestra pequeña vida. Porque no es acerca de lo extraordinario, es acerca de lo indiferente, lo pequeño, lo insignificante. Así es, ahí es donde está el Señor, en los detalles, en esas cosas pequeñas. Miren ustedes el ejemplo más grande de esa pequeñez. El pesebre de Belén, ahí está, es el ejemplo. El Dios soberano, el Todopoderoso, y nace en una pesebrera con animales malolientes en un sitio terrible, y ahí apareció. Pero ¿cuál es la enseñanza? Es la nada, la absolutamente nada. Por eso tenemos que aprender a desaparecernos para que el Señor aparezca en nuestros corazones. Es de la única manera. Porque ustedes saben que normalmente nosotros somos muy grandes. Ustedes se dan cuenta que una persona entre más orgullosa es, más grande es gigantesca. Casi que ni cabe en este cuarto. Ustedes saben, una persona orgullosa ocupa mucho espacio y exige mucha atención. Y cuando entra, todo el mundo tiene que saber que llegó. Y si no saben que llegó, se ofendió. Sí, y eso es el orgullo, la grandeza, la levadura de la que habla Jesús, que infla. El orgullo, el egoísmo, la autosuficiencia, el amor propio. Y precisamente este es el veneno al que tenemos que morir. Porque precisamente
Esa es la causa de todas las divisiones, el orgullo, la soberbia, todo eso que está en nosotros y naturalmente está en nosotros por el pecado original. Así de que es muy importante que tengamos que disminuirnos bien para poder caber por la puerta que tenemos que entrar cuando salgamos de este cuerpo. Cuando el alma sale, tiene que meterse por una puerta muy pequeña hacia la luz, porque todo lo demás es pura tiniebla. Pero si usted no cabe por esa puerta, no puede entrar a la luz. Por eso hay que disminuirnos desde ahora. Un trabajo muy importante. Mírese bien para que aprenda a disminuirse. Tiene que darle martillo a todo eso. Saque el hacha y corte todo ese edificio de orgullo, de vanidad, de pretensión, de autosuficiencia. Córtelo, túmbelo. Nunca se va a arrepentir. Y se da cuenta el bien que se hace, la salud que tiene, la fuerza que recoge y cómo el Espíritu Santo comienza a habitar en usted en una forma extraordinaria. Voy a terminar leyéndoles de la epístola a Tito, en el capítulo 2, desde el versículo 1. Deberes propios de algunos fieles. Mas tú enseña lo que es conforme a la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, dignos, sensatos, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia, en el sufrimiento. Que las ancianas asimismo sean en su porte cual conviene a los santos, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, maestras del bien, para que enseñen a las jóvenes a ser amantes de sus maridos, de sus hijos, a ser sensatas, castas, hacendosas, bondadosas, sumisas, para que no sea injuriada la palabra de Dios. Exhorta igualmente a los jóvenes para que sean sensatos en todo. Muéstrate dechado de bellas obras, pureza de doctrina, dignidad, palabra sana, intachable, para que el adversario se avergüence, no teniendo nada malo que decir de nosotros. Que los esclavos estén sometidos en todo a sus dueños, que sean complacientes y no les contradigan, que no les defrauden, antes bien muestren una fidelidad perfecta para honrar en todo la doctrina de Dios nuestro Salvador. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Pues miren que hay gente que dice, pero hoy no hay esclavos. Y yo lo que digo es, hay que traducir, ¿no? Ser buen traductor. ¿Quiénes son los esclavos de hoy? Pues el que trabaja para otro es un esclavo. Un empleado es un esclavo de que lo contrató, porque tiene que hacer lo que le dice. ¿Sí? ¿No es lo mismo? O sea, hay una diferencia en que antes le pertenecía a la persona físicamente también al que lo contrataba. Hoy la gente no se encarga de eso porque es un encargo llevarse también la persona, pero sí te compra otra persona. Entonces tú eres el equivalente a eso y por eso uno debe ser honrado, honesto el que lo contrata. ¿Sí? Es lo mismo. Quiere decir, una persona te paga para que trabajes para él. ¿Qué eres? Tú le perteneces a ese empleo porque para eso te paga. ¿Y qué tienes que hacer? Ser honrado, honesto y cumplir con ese deber. Entonces, eso es simplemente lo que está enseñando San Pablo. Y se aplica también a este tiempo en otra forma. Pero es lo mismo, porque a la hora de la verdad es cumplir con el deber y ser responsables a quien le debemos la responsabilidad. Igual que nosotros le debemos nuestra obediencia a la iglesia. Así no nos guste, pero tenemos que obedecerla para poder que estemos en paz con Dios. Amén. Amén.